Hoy quiero contarles lo que me pasó cuando estaba de vacaciones en una casa familiar con mis padres, mi hermana y 2 amigos. La casa era grande y antigua y pertenecía a mi abuelo, que había muerto hacía años. Yo nunca lo conocí en vida, pero había visto algunas fotos suyas. Una noche, mis padres salieron a la farmacia y luego a cenar fuera. Nosotros nos quedamos en la casa y decidimos hacer unas pizzas y pasar el rato. Mientras ordenaba mi ropa en el armario de mi cuarto, encontré una huilla al fondo. Me pareció curioso y pensé que sería de mis primos o que estaría allí por algún motivo. Se me ocurrió que podríamos jugar con ella, pero sin tomárnoslo en serio. Así que se lo propuse a los demás y aceptaron. Cogimos un vaso y lo pusimos sobre la huilla. Luego pusimos los dedos sobre el vaso y empezamos a hacer preguntas. La primera fue, ¿está aquí el fantasma del abuelo? Para nuestra sorpresa, el vaso se movió hacia el sí. Nos quedamos un poco impresionados, pero pensamos que alguno de nosotros habría empujado el vaso sin querer. Así que seguimos preguntando. Le preguntamos el nombre y el vaso se movió formando la palabra Miguel. Ese era el nombre de mi abuelo. Entonces nos pusimos un poco nerviosos, pero también intrigados. Le hicimos más preguntas y el vaso seguía respondiendo. Fue entonces cuando Juan, uno de mis amigos, dijo, ¿puedes darnos una señal? En ese momento, se encendió la luz de la habitación. Nos asustamos mucho y nos miramos entre nosotros. Mi hermana dijo que sería el casquillo de la bombilla, pero nos pareció muy raro. Le pedimos otra señal, y la luz se encendió y se apagó varias veces. Entonces ya no supimos qué pensar. Estábamos asustados, pero también fascinados por lo que estaba pasando. Pero lo peor estaba por venir. Juan volvió a preguntar, si estás aquí, ¿te podemos ver? De repente, escuchamos unos pasos en el pasillo. Pensamos que eran mis padres que habían vuelto ya. Pero no eran ellos. Lo que vimos fue una cabeza que se asomaba por la puerta. Era la cabeza de un hombre mayor, con el pelo canoso y la nariz grande. Nos miró con una expresión seria y luego desapareció. Las chicas gritaron y nosotros nos quedamos paralizados. No podíamos creer lo que acabábamos de ver. Era un fantasma, sin duda. Un fantasma que se parecía mucho a mi abuelo. Cuando mis padres volvieron, les contamos lo que había pasado y les pedimos que nos enseñaran una foto de mi abuelo. Cuando la vimos, nos quedamos blancos. Era él, era el mismo hombre que habíamos visto en la puerta. No sé cómo explicar lo que nos pasó esa noche. No sé si fue una broma del destino o una visita del más allá. No sé si mi abuelo quería comunicarse con nosotros o asustarnos. Lo único que sé es que fue una experiencia increíble y aterradora. Fue la cosa más extraña y misteriosa que me ha pasado en la vida. Hoy quiero contarles lo que me pasó cuando fui a investigar el ayuntamiento de Manzanilla, una localidad de Huelva donde se producen fenómenos paranormales. Me habían hablado de ellos el alcalde, Cristóbal Carrillo, y el teniente de alcalde, Juan Camacho, que habían vivido experiencias inquietantes en el edificio. Ellos me dijeron que escuchaban ruidos extraños, como el corretear de un niño por el pasillo, o el arrastrar de sillas en los despachos. También me dijeron que un grupo de investigadores llamado Activity Ghost había captado psicofonías, formas diversas con la Kinect, descensos de temperatura muy fuertes y un reloj con un funcionamiento endemoniado. Me picó la curiosidad y decidí ir a verlo por mí mismo. Llevé conmigo mis equipos y cámaras y me dispuse a pasar una noche en el ayuntamiento. No me arrepiento de haberlo hecho, pero tampoco lo olvidaré jamás. Lo que viví allí fue impresionante. Pude grabar una gran cantidad de psicofonías, algunas muy claras y otras más confusas. Algunas parecían voces de niños, otras de adultos. Algunas pedían ayuda, otras amenazaban o insultaban.
También pude comprobar cómo los detectores de presencia se activaban sin motivo aparente, como si alguien invisible pasara por delante de ellos. Y como la temperatura bajaba de forma brusca en algunos puntos del edificio, llegando a marcar varios grados bajo cero. Pero lo más impactante fue lo que ocurrió con los objetos. Escuché ruidos de golpes y caídas, y cuando fui a ver qué pasaba encontré cosas fuera de lugar o tiradas por el suelo. Incluso vi como un cuadro se descolgaba solo de la pared y se estrellaba contra el suelo. Y lo del reloj fue increíble. Era un reloj antiguo que estaba en una sala. Estaba parado y no funcionaba. Pero cuando entré en la sala, el reloj se puso en marcha y empezó a sonar las campanadas. Lo curioso es que no sonaba las horas que eran, sino que sonaba al azar, como si tuviera vida propia. Para rematar la noche, conté con la ayuda de un médium, Rafael de Alba, que me acompañó en la investigación. Él me dijo que había varios espíritus en el edificio, y que algunos eran malos y otros buenos. Me dijo que el edificio tenía una historia muy antigua y trágica, que se remontaba a un viejo convento y a la guerra civil. Me dijo que algunos de los espíritus eran de monjas que habían vivido en el convento y que habían sufrido mucho por las tropelías de los soldados. Otros eran de niños que habían muerto en el edificio o que habían sido abandonados allí. Y otros eran de personas que habían trabajado o vivido en el ayuntamiento y que no habían encontrado la paz. Me dijo que algunos de ellos querían comunicarse con nosotros y otros querían asustarnos o hacernos daño. Me dijo que teníamos que tener cuidado y respeto, y que no debíamos provocarlos ni enfadarlos. Fue una noche intensa y reveladora. Pude comprobar que el ayuntamiento de Manzanilla es uno de los lugares más encantados y misteriosos que he visitado. Pude sentir y grabar cosas que no tienen explicación racional. Pude conocer la historia oculta y dolorosa de aquel edificio. Y pude salir indemne de aquella aventura. No sé si volveré algún día al ayuntamiento de Manzanilla. Tal vez sí, tal vez no. Lo único que sé es que allí pasan cosas muy raras y que hay algo o alguien que nos espera en la oscuridad. Hoy quiero relatarles una de las experiencias más terroríficas que he vivido en mi vida. Fue en el Tiro de Pichón, un antiguo edificio de la Sierra de Huelva que había sido un centro de recreo para la alta sociedad. Era un lugar con mucha historia y muchos rumores de fenómenos paranormales. Yo fui allí con unos compañeros a investigar lo que pasaba. Entramos al atardecer de un mes de noviembre con nuestros equipos y cámaras. El edificio era impresionante, pero también daba una sensación de opresión y misterio. Mientras explorábamos cada rincón, sentíamos que alguien nos observaba desde las sombras. Colocamos algunos detectores de presencia para saber si había alguien más, pero no saltaron en ningún momento. Sin embargo, nuestros equipos empezaron a fallar, como si algo les quitara la energía. La única cámara que funcionaba era la que tenía visor de infrarrojos. Con ella grabamos lo que pudimos, sin saber lo que íbamos a encontrar luego. Llegamos a una gran escalera que daba acceso a las habitaciones. Yo iba el primero, y de repente sentí detrás de mí un ruido extraño, como si alguien arrastrara los pies. Me entró un escalofrío y pregunté a mis compañeros si estábamos solos en el edificio. Ellos me dijeron que sí, que no había nadie más. Ese fue el momento clave. Lo supe después, cuando revisé el video y escuché una voz que me respondía, enfermizo. Una voz que no era de ninguno de nosotros, sino de algún ente invisible que nos acompañaba. Seguimos bajando hacia las habitaciones, y nos pasó algo muy raro. El pasillo parecía interminable, por más que caminábamos no llegábamos al final. Era como si el edificio se burlara de nosotros y nos hiciera perder el sentido de la orientación. Para colmo, empezamos a oír una música antigua, como de los años 40, que salía de ninguna parte. Parecía un viejo gramófono que se hubiera puesto en marcha solo.
Nos miramos los tres, Jordi Fernández, Sergio Moreno y yo, y tratamos de localizar el origen del sonido, pero fue imposible. Entramos en la cocina, y allí ocurrió otra cosa espeluznante. Algo le tocó la cabeza a Jordi, que se giró asustado y dijo, no es broma, algo me ha tocado la cabeza, vámonos de aquí. Yo también quería salir de allí, pero no encontrábamos la salida. La puerta por la que habíamos entrado había desaparecido. Estábamos atrapados en aquel lugar maldito, sin cobertura en los móviles y sin poder comunicarnos con nadie. Pensamos en romper una ventana y escapar por ahí, pero entonces vimos una puerta que se abría en la pared. Era una escalera que subía hacia arriba. No lo dudamos ni un segundo. Corrimos hacia la escalera y subimos lo más rápido que pudimos. Al llegar arriba vimos la luz de la luna y respiramos aliviados. Habíamos salido del infierno. Salimos del edificio y no miramos atrás. La silueta del tiro de pichón se recortaba en la noche entre los relámpagos que iluminaban la sierra. Nos montamos en el coche y nos fuimos lo más lejos posible. 2 días después revisé el video que habíamos grabado y me llevé una sorpresa mayúscula. Además de la voz que me había respondido en las escaleras, vi algo que me dejó helado. En una habitación vacía había alguien saliendo por la puerta. Era un hombre joven, con el pelo despeinado y la ropa sucia. Tenía una cara muy demacrada y unas ojeras profundas. Cuando le dije que dónde iba, se dio la vuelta y me miró con una expresión de terror. Abrió la boca y dijo algo con un sonido gutural, como si no pudiera hablar o le doliera hacerlo. Y desapareció delante de mis ojos. No podía creer lo que estaba viendo. Era un fantasma, sin duda. Un fantasma que había salido de una habitación cerrada con llave y que había tratado de comunicarse con nosotros. Más tarde supe por otros compañeros que habían ido al tiro de pichón que ese hombre se parecía mucho a un paciente que había muerto allí. Era un paciente violento y problemático, que no podía hablar por una lesión cerebral. Había sido sometido a unos tratamientos muy duros y había fallecido en esa misma habitación. Estoy convencido de que fue el espíritu de ese paciente el que nos apareció esa noche. No sé qué quería ni por qué nos habló. Tal vez quería pedirnos ayuda o vengarse de lo que le hicieron. Lo único que sé es que nunca olvidaré esa experiencia ni el miedo que sentí. Fue la cosa más extraña y aterradora que me ha pasado en la vida. Hoy quiero contarles lo que me pasó hace unos años en el viejo hospital psiquiátrico de Huelva, el edificio conocido como La Moraña. Fue una experiencia aterradora que me marcó para siempre. Yo trabajaba allí como celador y tenía que cuidar de los enfermos mentales que vivían en ese lugar. El hospital era un conjunto de edificios antiguos y sombríos, cerca de la barriada del Huerto de Paco, en Huelva capital. Había sido construido a principios del siglo XX y había albergado a cientos de pacientes con todo tipo de trastornos psiquiátricos. Algunos venían de otros centros, como el de Miraflores, en Sevilla, o el de Cienpozuelos, en Madrid. Otros eran locales o de pueblos cercanos. El hospital tenía varias plantas y alas, según el tipo y la gravedad de los pacientes. Había enfermos agudos, crónicos, asilares, judiciales y no judiciales. Algunos estaban sujetos a terapias muy duras, como el electroshock o la lobotomía. Otros recibían medicación o simplemente eran abandonados a su suerte. No era un lugar agradable, ni para los enfermos ni para los trabajadores. Yo llevaba unos años trabajando allí cuando ocurrió lo que voy a relatarles. Era una noche de invierno, fría y oscura. Estaba con un compañero haciendo la ronda por las habitaciones, vigilando que todo estuviera en orden y que los pacientes estuvieran tranquilos. Llegamos a un ala donde estaban los enfermos más graves, los que estaban peor. En esa había una habitación que siempre nos llamaba la atención. Era una habitación vacía, pero la luz se encendía sola a veces.
No sabíamos por qué pasaba eso, pero bromeábamos diciendo que era el loco invisible, que quería hacerse notar. Esa noche, cuando pasamos por delante de esa habitación, vimos que la luz estaba apagada. Pero lo que nos sorprendió fue ver que la puerta estaba abierta y que había alguien saliendo de ella. Era un hombre joven, con el pelo despeinado y la ropa sucia. Nos pareció extraño, porque esa habitación no tenía asignado ningún paciente. Mi compañero miró rápidamente el número de la habitación y me dijo, Manolo, que en esa habitación no hay nadie. Yo le dije al hombre, tú, ¿dónde vas? El hombre se quedó parado en medio del pasillo y nos miró con una cara muy demacrada y unas ojeras profundas. Estaba muy pálido y tenía una expresión de terror. Entonces hizo algo que me heló la sangre. Abrió la boca y dijo algo con un sonido gutural, como si no pudiera hablar o le doliera hacerlo. Y desapareció delante de nuestros ojos. Así, sin más. Se esfumó como si nunca hubiera estado allí. Me quedé paralizado por el miedo y el asombro. No podía creer lo que acababa de ver. Mi compañero tampoco salía de su estupor. Nos miramos sin saber qué decir ni qué hacer. En ese momento llegó un médico que nos vio con cara de susto y nos preguntó qué nos pasaba. Le contamos lo que habíamos visto y él nos dijo que no dijéramos nada a nadie si no queríamos acabar en una habitación de esas. Nos dijo que era un favor que nos hacía, porque había casos de otros trabajadores que habían visto cosas raras y habían sido trasladados a otros centros o incluso ingresados como locos. Nosotros le hicimos caso y guardamos silencio sobre lo ocurrido. Pero luego supimos por otros compañeros más veteranos que había habido un paciente que se parecía mucho al hombre que vimos. Era un paciente violento y problemático, que había muerto en esa misma habitación después de ser sometido a unos tratamientos muy duros. Era un paciente que no podía hablar por una lesión cerebral. Estoy convencido de que fue el fantasma de ese paciente el que nos apareció esa noche. No sé qué quería ni por qué nos habló. Tal vez quería pedirnos ayuda o vengarse de lo que le hicieron. Lo único que sé es que nunca olvidaré esa experiencia ni el miedo que sentí. Fue la cosa más extraña y aterradora que me ha pasado en la vida. Era una noche de verano y mi pareja Javi y yo estábamos de vacaciones en un apartamento familiar en Mazagón, una localidad popular de Huelva. Como otros años, habíamos ido a visitar a unos amigos en Matalascañas, una localidad vecina, y habíamos pasado una velada muy agradable. Decidimos volver por la carretera que unía las dos localidades, charlando sobre la vida y el tiempo. Cuando llevábamos un rato conduciendo, vimos a lo lejos una figura que caminaba por el arcén. Era una chica joven, de unos 20 o 22 años, que iba vestida con unos vaqueros claros y una blusa blanca con transparencias. Tenía el pelo moreno y suelto. Nos pareció extraño que estuviera allí a esas horas de la noche, y más con lo peligrosa que era la carretera. Le dije a Javi que parara el coche y le ofreciéramos llevarla hasta Mazagón, que era donde íbamos nosotros. No había nadie más en la carretera, así que paramos con cuidado delante de ella y bajamos la ventanilla. Le dijimos que se subiera, que la acercábamos a Mazagón y que nos dijera dónde quería bajar. Pensamos que quizás se había quedado tirada en alguna casa cercana o algo así. La chica aceptó sin dudar y se subió al asiento trasero. Seguimos conduciendo y hablando con ella. Nos dijo que se llamaba Laura y que estaba de paso por la zona. No nos dio muchos más detalles, pero parecía simpática y educada. Nosotros tampoco le preguntamos mucho, no queríamos ser indiscretos. Fue entonces cuando pasó algo increíble. Laura nos dijo, cuidado con esta parte, que allí delante hay un coche negro con las luces apagadas y os vais a chocar. Al oír eso, Javi frenó un poco y puso las luces largas. Y efectivamente, vimos que a unos 50 metros había un coche parado en medio de la carretera.
Era un Opel negro. Javi pudo esquivarlo por los pelos, pero si no hubiera sido por el aviso de Laura nos hubiéramos estrellado de lleno. Le dimos las gracias a Laura por habernos salvado la vida y le preguntamos cómo sabía que había un coche allí. Pero cuando nos giramos para mirarla, no había nadie en el asiento trasero. Laura había desaparecido. No habíamos parado el coche ni habíamos oído ninguna puerta abrirse o cerrarse. Era como si nunca hubiera estado allí. No sabemos qué pasó ni quién era aquella chica. Lo único que sabemos es que nos ayudó a evitar un accidente fatal. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de estas 5 historias de terror reales. Si les ha gustado el video, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún contenido. También pueden dejarme sus comentarios y sugerencias para futuros videos. Nos vemos en la próxima, y recuerden, el terror está más cerca de lo que creen.